¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Castillo y me gustaría compartir contigo una enseñanza que yo sé que va a traer bendición y que puede cambiar completamente tu vida. Esta noche quiero orar por ti y que esta palabra sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu bendición y tu gracia esté con nosotros. Danos ese favor de predicar tu palabra y que nos acompañes en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que hoy quiero compartirte amando con humildad, ¿verdad? Amando con humildad. Y una de las cosas que yo he aprendido es que la gran importancia de rodearte de gente que valore tu esfuerzo, que no menosprecie lo que haces, que hay gente que te enseña a volar y que no te cortan las alas, sino que estás ahí presente para ti y son de bendición. Yo he aprendido que no se puede volar con quienes te despluman, no se puede volar con quienes te opacan, te quitan la bendición de estar ahí. Yo he aprendido también en mi vida que no podemos cambiar a otros, pero sí tengo la capacidad de cambiar yo. Y una de las cosas que yo he aprendido es que yo puedo amar a la gente, independientemente de las circunstancias. Y tú me preguntarás, pastor, ¿cómo se hace esto? Bueno, la forma más eficiente de amarte a ti mismo es también amando a otros. Una de las formas que yo he aprendido que en el Evangelio se vive es cuando aprendes a amar a alguien más, incluso cuando a veces no se lo merece, ¿verdad? La forma más eficiente de incrementar tu propia autoestima es precisamente estar rodeado de gente que nutre tu alma, rodeado de gente que te puede bendecir. El enemigo a vencer para poder amar a otros se llama orgullo. El orgullo te corta, el orgullo te quita la bendición, te quita la libertad. Y tú me preguntarás, pastor, bueno, pero ¿qué es el orgullo? Porque lo he escuchado tantas veces que de verdad que a veces no entiendo, ¿verdad? ¿Qué es exactamente el orgullo? Bueno, orgullo es altanería, orgullo es altivez, orgullo es prepotencia, orgullo es las ganas de pretender ser alguien que a veces no somos, o tener una soberbia. Y esto es un problema que todos absolutamente tenemos, ¿verdad? Y te voy a ser sincero, para poder amar con esa libertad que uno quisiera, se ocupa quitar el orgullo, se ocupa ponerle un hasta aquí para poder sentirse libre, para perdonar y para poder amar de verdad. Y como te decía, todos sabemos el problema que es el orgullo, todos hemos pasado por esa situación, pero hay niveles de orgullo. Y a lo mejor tú tienes un nivel de orgullo, pero te voy a decir una cosa, si conoces de Cristo, entonces también tienes la capacidad y tienes el poder para poder ser determinante, ¿verdad? En aprender el poder que tiene la humildad para protegerte a ti, a mí y a cualquiera del mismo orgullo. Y eso es bien importante. Me preguntarás, ¿por qué, pastor? Porque todo ser humano tiene orgullo. Todos tenemos problemas con el orgullo. Es más, mira, en la iglesia hay gente que a lo mejor pueden tener una necesidad bien grande y sin embargo, por su orgullo no piden oración. Y te voy a decir cuál es el problema. Los orgullosos se esconden, los orgullosos fingen, pero el humilde, ¿verdad?, pide ayuda en medio de su necesidad. Entonces, la manera más sencilla de confrontar el orgullo es precisamente con lo contrario, por medio de la humildad. Poder amar en libertad es quitar todo lo que tenga que ver con el orgullo para poder entonces trabajar dentro de tu humildad y ir quitando el poder que tiene el orgullo. Es más, te voy a decir una cosa, el orgulloso aparenta, pero el humilde deja que Dios lo ayude en medio de su circunstancia. Ahí te das cuenta, ahí calibras un poco tu corazón con respecto de esta situación. Aquí la problemática más grande es que el orgullo es tan malo, que donde hay orgullo siempre hay fracaso, siempre hay un problema. Mira esto, mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento, dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída
la altivez de espíritu. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque vivimos en un sistema completamente caído, un sistema que está bajo el pecado, y el pecado siempre separará a la persona de Dios, siempre. ¿Cuántos matrimonios han fracasado por causa del orgullo? ¿Cuántas situaciones o cuántas relaciones, padre e hijo, hermanos, se han perdido por causa del orgullo? Precisamente el orgullo, la soberbia son el epicentro de un terremoto que muchas veces sepulta bajo sus escombros a las personas que son orgullosas. Es más, el orgullo es tan malo, tan malo, que hasta el mismo diablo fracasó por orgulloso. Qué tremendo es esto. Y el mismo diablo quiere que todos fracasen a causa del orgullo. Cuando un matrimonio se llena de orgullo, cuando una relación padre e hijo se llena de orgullo, cuando un pastor se llena de orgullo, cuando la mamá o el papá se llenan de orgullo, caemos y vemos un fracaso en todo eso. La Biblia dice incluso que Dios mira de lejos al soberbio. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sabes una cosa? Dios no puede bendecir ni prosperar a una persona orgullosa, porque sería malo para él. Porque a esa persona le hace mal que le vaya bien. Al orgulloso le hace mal que le den una posición. Al orgulloso le da mal, le hace mal que le pongan como regalos y cosas que no. ¿Por qué? Porque Dios incluso muestra su amor en eso cuando simplemente no lo decide bendecir. Porque al hacerlo, Él está ciego e inflama todavía más su orgullo y no atiende la voz y la sensibilidad de estar en contacto con Dios. Cuando Dios bendice a alguien que está haciendo todo esto, haciéndolo mal, pues simplemente le va a estar haciendo daño, porque va a estar alimentando su orgullo. Entonces, esto es algo tan tremendo que muchas veces no nos damos cuenta, que a veces alimentamos nuestro ego por causa de que vemos cosas que deberíamos de no estar caminando en ellas, ¿verdad? Y cuando el orgulloso es bendecido, alimenta más su orgullo. Por eso es que Dios trata primero con esas personas, y muchas veces llega un quebrantamiento, porque el propósito de Dios no es que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la verdad es que Cristo Jesús muestra muchas cosas en su diario vivir. Hubo una vez en que hubo 10 leprosos, y Cristo le dijo: ¿sabes qué? Vayan, preséntense al sacerdote, y en lo que ellos iban empezaron a ser sanos. Y de esos 10 hombres solamente uno regresó, y ni siquiera era judío. ¿Y por qué te digo esto? Porque ese hombre, ¿verdad?, demostró tener una humildad que otros no tuvieron. Y fue un sentimiento que provocó en Jesús. ¿Por qué él y por qué los otros no? Y sabes una cosa, yo he aprendido que si queremos tener una casa, un hogar sano, unos hijos sanos, una iglesia sana, una familia sana, debemos de cuidarnos del orgullo para poder tener esa libertad para amar con decisión. Ahora, quiero llevarte un poco, a lo mejor me estoy extendiendo un poco, pero quiero que aprendamos un poco acerca de la humildad. Te voy a decir una cosa: el humilde ve la gloria de Dios. El humilde, por ser humilde, tiene el derecho, al no tener orgullo, de ver la gloria de Dios. Y yo sé que tú quieres ver la gloria de Dios igual que yo, pero la gloria de Dios es un regalo para los humildes, es un regalo para aquellos que aprenden en su diario vivir a depender de Dios, depender del Espíritu Santo para todo lo que hacen. No es para todos, pero esta noche puede ser para ti, y eso marca toda la diferencia. ¿Qué es la humildad? La humildad, mi hermano, mi hermana, es el reconocimiento de que nuestras aptitudes, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, son dones que Dios nos ha dado y que podemos aceptarlos porque Dios nos hizo así. Y cuando tú los pones a servir a otros, ahí entra
un principio de humildad, ahí entra un principio de bendición. Y no es malo saber quién eres tú. Es un principio de identidad del reino. Sentirte hijo, sentirte parte de la familia de Dios es algo precioso. Decir, ¿sabes qué? Soy inteligente porque Dios me hizo así. Soy de tal o cual forma porque Dios me hizo así. Eso es amarse a sí mismo, pero también es sano y también hay una humildad. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que eso que tú tienes, eso que tú haces, Dios te lo dio y lo pones al servicio de otras personas. ¿Sí? Decir, oye, me está yendo bien, ¿sabes qué? Porque la mano de Dios está conmigo. Eso es humildad. La humildad no tiene nada que ver con cosas materiales, pero tiene todo que ver con cosas espirituales. Y esta noche yo te puedo decir que tengo amigos que son económicamente muy, muy humildes, pero que ellos tienen una actitud muchas veces de orgullo. Y tengo amigos que tienen mucha lana y sin embargo son humildes en su forma de ser. Y esto es algo bien tremendo, súper tremendo. Ahora déjame te digo una cosa. Salomón fue infiel teniéndolo todo, pero Job fue fiel perdiéndolo todo. ¿Sí? Eso es un ejemplo muy sencillo de algo que te puedo decir, que lo que tienes no te hace lo que tú eres. Los hijos de Elí, por ejemplo, oye, ellos se contaminaron estando rodeados de sacerdotes, fueron contaminados. Daniel, por ejemplo, estaba solo ahí y no se contaminó estando rodeado de malas influencias. El rey David, por ejemplo, fue infiel siendo rey. Sin embargo, José, siendo siervo, fue un hombre fiel. Las circunstancias no provocan cosas. Es una cuestión meramente de una decisión muy personal. Te puedo decir que Zaqueo, por ejemplo, lo vimos la semana pasada. Zaqueo, por ejemplo, él se arrepintió y eligió dar de su riqueza a los demás. El joven rico se entristeció cuando le pidieron que diera todo para poder seguir a Jesús. El mismo Adán pecó estando en el paraíso y Jesús obedeció estando en el desierto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que no son las circunstancias las que te hacen. Tú haces las circunstancias. Tú provocas las cosas. Tú provocas las circunstancias. Amar, obedecer a Dios es una decisión personal y nunca dependerá de las circunstancias. Lo mismo ocurre con la humildad. La humildad está presente en todo esto. La Biblia dice, hablando Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos, dice el libro de la palabra en Juan 14:15. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que tienes la capacidad de amar en la misma oportunidad que tienes para perdonar, para soltar, para darle la vuelta a temas en tu vida que al final del día, como te decía, son cosas del pasado y debes de aprender a dejarlas en el pasado y no traerlas a tu presente, no traerlas continuamente a algo que esté provocando emociones. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Tu alma, donde radican tus emociones, depende de las circunstancias donde tú te estás rodeando. En el cielo dice la Biblia que habrá gozo, paz, alegría. Y el alma reacciona, tu alma es la que se va al cielo. Tu alma reacciona ¿a qué? Al ambiente que está provocándose. Tú eres una persona que puede ser un agente de cambio en tu casa. Si tú estás bien, lo que te va a rodear va a estar bien. Entonces, Dios confía en la gente humilde. Dios confía en aquellos que tienen un corazón dispuesto. ¿Sabes por qué? Porque nunca le van a robar su gloria. Y porque ellos son así, les puede confiar cosas. Eres confiable para Dios cuando hay una humildad en tu corazón, para poder bendecir, para poder amar, para poder desarrollar ideas, sueños, ministerio que Dios te está poniendo. Y eso es algo bien padre, porque Dios te puede dar honra y todo lo que conlleva todo esto. Ahora, si te gusta esto que te estoy diciendo, ponme un amén. Si te gusta esto que te estoy diciendo, coméntame qué Dios está hablando a tu corazón. A lo mejor Dios te está poniendo un versículo, a lo mejor Dios te está poniendo algo en tu corazón que tú dices, oye, esto me está bendiciendo, esto me está trayendo cosas muy tremendas, ¿verdad? Hoy entiendo cosas. ¿Sabes que hay en la historia?
un ejemplo muy fuerte de cómo es el corazón de la gente. Acompáñame por favor a esta historia. Esta historia que te voy a leer está en Marcos capítulo 10, verso 35 al 45. Y es la historia de dos hermanos y una mamá. Y dice esto: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. A Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los grandes ejercen sobre ellos autoridad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes una cosa? Jacobo, o Santiago, como también se le conoce, y Juan, sentían que lograrían una grandeza si se les concediera el sentarse al lado de Jesús en su gloria. Y esto fue lo que primero le pidieron, ¿verdad? Queremos ser tan grandes como tú. ¿Sí? Queremos ser tan grandes como tú. Significaba una posición de autoridad, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Jesús es Dios y sabía las intenciones del corazón. Por eso los puso, ¿verdad?, en su lugar. Evitó un malentendido. Y ¿sabes una cosa? Jesús pudo notar que ellos querían sentirse poderosos como Dios. Ellos querían, ante los ojos de todos los demás, sentirse con una verdadera grandeza y con un verdadero éxito de haber logrado sentarse al lado de su maestro. Jacobo y Juan tenían una visión de repente no tan definida de lo que verdaderamente era la grandeza. Y Jesús les dijo: ¿sabes una cosa? La verdadera grandeza es servir a otro. La verdadera grandeza es servir a los demás. El poder y las cosas que tienen no traen poder, no traen grandeza. ¿Sí? La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Cuida tu corazón, cuida que no se enfríe el propósito que tú tienes en tu vida. Dios te ha concedido grandes dones. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces no amamos porque es más grande el orgullo que nuestra realidad de poder ser hijos de Dios para poder bendecir y para poder amar. Y nuestro amor siempre debe de ser más grande. ¿Sabes? Cuando tenían que perdonar, dice la Biblia que los discípulos le pidieron fe a Jesús. Fe a Jesús para poder tener libertad para perdonar. Y la verdad, esto es tremendo. Mira lo que dice Mateo 24, 12. Y dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y te voy a ser sincero, los tiempos no han cambiado mucho. Hoy en día el dinero, el poder, son los indicadores dominantes de grandeza, de éxito que la gente sigue. Y la verdad, muchas culturas en todo el mundo voltean a ver eso y por lo tanto se enfría el amor, se enfría la disponibilidad, se enfría lo que hay en el carácter, lo que hay en el corazón. Y de nada sirve muchas veces que puedas ir a la iglesia, que puedas hacer cosas y en verdad tu corazón está en otro lado. Jesús dice que lo que hace grande a uno es la práctica, la actitud, el servicio, el amor que tú le puedes demostrar a los demás. Seguir a Jesús, obedecer sus mandamientos. Y eso significa correr un camino hacia la grandeza. ¿Y cuál es la grandeza? Servir. Entregarte a otras personas. Aunque eso signifique también amar. Y que también te pueden llegar a lastimar. Hay un versículo, y con esto quiero ir cerrando esta noche. Hay un versículo en la Biblia que está en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 13.
Y este versículo me conmueve bastante el corazón. Yo te invitaría esta noche que nos siguieras, que le dieras like a la publicación, que lo compartieras. Voy a estar haciéndolo esto cada vez más para poder tener en nuestro canal de YouTube, que también te invitaría a que nos siguieras y que le dieras ahí a la campanita, que lo compartieras y que nos acompañaras cada domingo a las 11:30 en la calle Zempoala 735 en la Unidad Nacional, en la Unidad Modelo en Monterrey. Y sabes, en Filipenses 2:5-13 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, dice la Biblia, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú sigues leyendo esta parte, ahí en Filipenses 1:27, dice que uno tiene que aprender a comportarse como ciudadanos del cielo, dando gloria a Jesús en todo esto. Y aquí dice que Jesús, aunque estaba en una posición de poder, Él no quiso usar ese poder para obtener ventajas. Él eligió dejar su posición de gloria para poder bajarse al nivel tuyo y mío, para poder vivir entre nosotros, amar y poner un ejemplo de un antes y después. Hoy, como hijos de Dios que tú y yo somos, ya nada es igual cuando Cristo está en nuestro corazón. Y te voy a ser sincero, Jesús fue humilde. Y dice la Biblia que Él, dentro de su humildad, se hizo obediente hasta llegar a una muerte espantosa por ti y por mí. El apóstol Pablo usa este ejemplo de Jesús para alentarnos a tener la misma mentalidad unos con otros, la misma actitud que tuvo Jesús unos con otros. ¿Sí? Tu relación con tu familia, tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposo o esposa, con tus amigos en el trabajo, la interacción que tú tengas debe parecer un camino no descendente hacia algo malo, sino ascendente, un camino de bendición, un camino que se llene de humildad y guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo he visto que hay gente que le dice en esta generación, la generación de la confusión, una generación insolente, una generación incapaz de amar, incapaz de dar, incapaz de darle honra al que debe de darle honra. Y sabes una cosa, tú eres una influencia en una generación así. Eres una influencia para tus hijos, una influencia en tu trabajo, una influencia que puede cambiar todo. Eso que tú valoras, eso que tú aprecias o lo deprecias, si no lo honras, lo puedes transmitir también. Yo te invito esta noche a que tomes conciencia de quién eres tú en Cristo Jesús y permitas que seas una luz en medio de una oscuridad, porque la luz de Cristo vive en tu vida, en tu corazón. Que seas una persona que estés por encima de aquellos que procuran el mal. Amén. Esta noche quiero terminar con esto. Dios está de tu lado.
Y dice la Biblia que Dios es fuerza y que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Y entiendo que a veces puede ser difícil el querer amar a alguien que no se merece, el querer perdonar a alguien que no está dispuesto a tener algo de comunión contigo. ¿Sabes una cosa? Hazlo por ti, no por ellos. Hazlo por tu salud personal, por amarte a ti mismo y por libertad a ti. La gente a veces no va a cambiar, pero cambia tú. Tú tienes el poder de la decisión, porque Cristo vive en tu corazón. Independientemente de las circunstancias, yo te dije hace rato, tu alma reacciona por la situación de alrededor. Tú vas a una fiesta y de repente están bailando, tu alma se pone contenta y se llena de gozo y quieres andar bailando y brincando también, porque lo que rodea a tu alma es de gozo. Lo que rodea a tu alma se puede llenar de tristeza, sí, pero lo provocas también tú. Sea una persona que se llena de luz y que dé luz y que refleje el amor de Jesús. Tú tienes la capacidad, tienes el don, tienes la influencia y tienes el Espíritu Santo de tu lado. Así que jamás se te olvide esto. No, la vida no es justa, pero Dios es justo y Dios está en tu corazón y eso cambia todo. Padre, esta noche yo oro para que mis hermanos tengan este gozo y esta bendición de conocerte, de anhelar tu presencia. Permite que en el nombre de Jesús esta predicación, esta palabra, aunque pequeña y corta, llegue, Señor, a un buen lugar en el corazón de mis hermanos y que dé fruto. Te pido una bendición especial para aquellos que esta noche están conmigo viendo este programa, pero también lo compartiré con otros. A lo mejor va a llegar a gente que no nos conoce, pero que estará dispuesta a escuchar esta palabra y tener un entendimiento de quién eres tú y de la capacidad que tú tienes para cambiar corazones. Hoy oro por esa gente, hoy bendigo a esa gente y te pido en el nombre de Jesús que te conozcan, que abran su corazón y que reciban el amor y el perdón de Dios. En el nombre de Jesús, gracias por aquellos que van a creer, por aquellos que aunque no los conozco, van a empezar a llegar a la congregación. Te agradezco este tiempo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pues te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Te mando un fuerte abrazo y te espero el siguiente jueves en el nombre de Jesús. Recibe un fuerte abrazo, te amamos y bendecimos tu vida. Comparte este video y pronto vamos a estar también ya en YouTube, así que ya están algunas predicaciones. Síguenos y sé de bendición. Compártelo con amigos. Dios te bendiga.